Bien, hermanos, hemos estado ya durante todo lo que es el mes de diciembre y particularmente hoy eh, estamos concluyendo con esta serie que se ha titulado Una Navidad Feliz. Hay más gozo en dar que en recibir. Y como iglesia, durante este mes hemos aprendido respecto a la generosidad. Por ejemplo, ¿a quién debemos dar? O sea, ¿quién debe ser el objeto de nuestra generosidad? La cual fue respondida por medio de la parábola del buen samaritano, definiendo así que el objeto de nuestra generosidad es todo hombre o mujer que se encuentra en necesidad. Por lo tanto, el objeto de nuestra generosidad debe ser nuestro prójimo, cualquiera que éste sea. Luego, en el segundo sermón, hemos aprendido respecto a cómo debemos ser generosos, comprendiendo de esta manera que debemos guardar nuestro corazón de buscar ser nosotros mismos el objeto de la gloria de la generosidad y que es Cristo quien debe ser exaltado en todo momento. Después había un tercer sermón programado que busca responder la pregunta: ¿qué es lo que debemos dar? Y este va a ser subido a YouTube, ya que el domingo pasado tuvimos un paréntesis especial de Navidad, el cual fue compartido por el pastor Diego. Y al día de hoy, lo que intentaremos responder es la última pregunta respecto a esta serie. ¿Por qué debemos ser generosos? En el sentido de cuál debe ser el motivo de nuestra generosidad. ¿Qué debe motivarnos a ser generosos? Y lo responderemos de la siguiente manera. ¿Por qué debemos ser generosos? Porque al dar, la gracia de Dios es la que nos capacita y se revela. Y lo vamos a hacer basado en este texto que acabamos de leer. Y yo quiero invitarles ahí a que usted no cierre su Biblia, que pueda ir acompañándome, poniendo sus ojos en los versículos que vamos a ir nosotros también analizando. Y lo primero que podemos decir es que la gracia de Dios nos capacita en nuestra pobreza. Notemos cómo los primeros versos de la segunda carta de Corintios, de este capítulo 8, nos muestra que Pablo toma como ejemplo a las iglesias de Macedonia, quienes se encontraban en una situación bastante particular. Y él nos muestra que la situación de las iglesias de Macedonia era que estaban pasando por distintas pruebas, distintas dificultades. Y Pablo toma estas iglesias como ejemplo de generosidad, porque además las distintas pruebas que a lo mejor podemos nosotros definir como persecuciones u otro tipo de dificultades, se les sumaba el hecho de que ellos estaban, según lo que nos indica el versículo 2, en extrema pobreza. Entonces, muchas veces nosotros, antes de poder desarrollar la generosidad como tal, y hablando netamente de una capacidad cuantitativa, empezamos a evaluar qué tan capaces somos de ser generosos de acuerdo a los recursos con los que contamos. Sin embargo, Pablo le está mostrando a los hermanos de Corintio, a través de este ejemplo, que desde la perspectiva humana, los hermanos de Macedonia eran bastante incapaces de poder ser generosos. Entonces, es por eso que lo primero que debemos decir, o que podemos decir, es que la gracia de Dios nos capacita en nuestra pobreza, dando abundantemente a pesar de encontrarse en profunda pobreza. En el verso 2, como ya he dicho, nos muestra la realidad que atravesaba esta iglesia o estas iglesias de Macedonia. Por un lado, diversas pruebas; por otro lado, extrema pobreza. Notemos que Pablo no solo dice que ellos eran pobres, él usa el término realmente extrema pobreza. Sin embargo, estas circunstancias no limitaron a las iglesias de Macedonia en su generosidad. Si bien es cierto que su pobreza era notoria en extremo, había algo también en lo que ellos desbordaban, y esto es en alegría y gozo. Dice que su desbordante alegría y su extrema pobreza generaban una combinación que provocaba en ellos ser ricos generosamente. De manera que comprender la gracia de Dios como capacitadora en la generosidad no tiene que ver necesariamente y de manera última con el bien material que Él nos da en sí mismo. El motor de gracia en la generosidad para los macedonios no estaba basada en la capacidad económica que con la que ellos contaban, sino en el gozo que habían recibido del Señor. Por lo tanto, tener problemas para ser generosos, podríamos decirlo en este punto, no tiene que ver con la escasez que pueda existir en nuestro bolsillo en un momento determinado.
sino con la escasez de gratitud y de gozo que puede existir en nuestros corazones. Ellos carecían de bienes materiales, pero desbordaban en abundancia de gozo. Por eso llegaban a ser tan generosos como si realmente, dice el texto, fueran ricos. Me gusta cómo la versión, el lenguaje actual, traduce este verso, el verso 2, y lo dice de la siguiente manera: estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. De manera también que las iglesias no solo, a pesar de su pobreza, había sido capacitada para ser generosa por la gracia del Señor, sino que esto lo hacían de forma voluntaria y dando mucho más de lo que podían. De igual manera que abundante, de igual manera que alegre, esta generosidad de los macedonios era voluntaria. Notemos en el verso 3 cómo Pablo pone de testigo, se pone el mismo de testigo a las iglesias de Macedonia. La generosidad de los macedonios no solo fue abundante a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, sino que además era espontánea. Los macedonios no necesitaban de un mercader de la fe que fuera donde ellos a solicitarles los pocos y nada de bienes que ellos tenían. El verso 3 nos dice que espontáneamente ellos daban tanto como podían. Incluso en el verso 4, el texto nos menciona que ellos rogaban con insistencia que les concedieran el privilegio de dar. Notemos cómo Pablo habla de que los macedonios habían con insistencia solicitado el privilegio de poder ser generosos. Había insistencia, no de quien solicitaba la ofrenda, sino de ellos que querían participar en esta gracia por la cual Dios los había capacitado. Para ellos el dar, el ser generosos, era un privilegio del cual no estaban dispuestos a perder a pesar de las circunstancias adversas que estaban viviendo. Pero no solamente habían sido capacitados para dar de forma abundante y para dar de forma espontánea, sino que para dar de forma íntegra. Ellos se dieron de manera íntegra. En los versos 5 y 7 nosotros podemos ver cómo Pablo ve que la generosidad de los macedonios era entregada por el hecho de que ellos entregaban sus propias vidas. El verso 5 nos dice que ellos hicieron más de lo que esperaban, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, y también, dice, a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la generosidad de ellos no fue solamente una cuestión de dinero, fue una entrega íntegra, una entrega de sí mismos, primeramente al Señor y también a sus hermanos que pasaban necesidad. Cumplían de esta manera ellos la voluntad del Señor. Y esta era la exhortación que Pablo les estaba dando a los corintios. En el verso 7, Pablo les dice que ellos no solo destaquen en su fe, en palabra, en conocimiento, en la dedicación hacia los líderes, sino que también ellos destaquen en la generosidad a los hermanos que pasan por necesidad. Por lo tanto, cuando tú y yo pensemos en generosidad, no deberíamos pensar solo en dinero o alimento a aquel que está pasando necesidad. Deberíamos nosotros pensar y ver más allá del necesitado, porque todo acto de generosidad que viene de la gracia de Dios es una entrega a Dios mismo y a su cuerpo. Nosotros quizás podemos ser una iglesia muy capaz teológicamente, pero transformarnos de igual manera en una iglesia muy incapaz en la generosidad. Lo segundo que podemos decir a través de este texto es que no solamente la gracia de Dios nos capacita para ser generosos, sino que la gracia de Dios se revela en la riqueza generosa de Cristo. Notemos en los versos 8 y 9 cómo ahora Pablo está presentando un contraste de una iglesia pobre con ahora un hombre completamente rico. Él no se encontraba en la extrema pobreza, él se encontraba, por decirlo de alguna manera, en la extrema riqueza. Entonces, como hemos definido que los pobres pueden ser generosos a pesar de carecer de bienes y riquezas, ahora podemos también definir y ver de qué manera el rico o de qué manera la riqueza de Cristo también es generosa. Nosotros sabemos que el Señor del universo es sin duda el más rico de todos.
Ageos 2:8 nos dice que mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor. Sin embargo, Él no conformó su generosidad a una limosna para sus criaturas. Más bien, Él reveló su riqueza, como dice el verso 8, en una entrega también completa. Y esto lo vemos nosotros mediante las iglesias. Nota usted el verso 8, que Pablo dice que no le está dando órdenes a los corintios, sino que quiere probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. La comparación que Pablo hace de los corintios con las otras iglesias no tiene que ver con una orden, sino más bien con llevarlos a evaluar su sincero amor. Pues toda iglesia e individuo que refleja el amor de Cristo no puede simplemente abstenerse de la generosidad. La generosidad de las iglesias es posible por la riqueza revelada de Cristo. Pablo no pretende mostrarle a ellos que la gracia de Dios es a través de órdenes, sino que él busca que los corintios prueben sinceramente su amor. Y es bastante interesante cómo Pablo le pide a esta iglesia de Corintio que prueben su amor, comprendiendo que en la primera carta él había primero enseñado lo que era el amor. Recordemos nosotros que uno de los textos más emblemáticos del amor es 1 Corintios 13. Pero ahora Pablo no está definiendo lo que es el amor. La invitación de Pablo ahora es a que ellos prueben en sus corazones con sinceridad aquello que ellos también ya han aprendido. Lo segundo que podemos decir en este punto es que la gracia de Dios se revela en la riqueza de Cristo mediante la obra misma de Cristo. Los versos 9, el verso 9 nos dice que aquí va el verso 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. La gran razón y la esencia misma de por qué debemos ser generosos está en la generosidad misma de Cristo. No podemos huir de su obra de generosidad. Cada uno de nosotros que está en este momento conectado ha sido objeto de la generosidad de Cristo. Y Cristo en su riqueza no se conformó a entregar una limosna impersonal como quien deja una moneda sobre el sombrero de un pordiosero. Si de los macedonios nosotros podemos aprender que la generosidad es posible en escasez de bienes, en Cristo nosotros, no menos, debemos ver cómo se debe ser generoso cuando estamos en abundancia de bienes. Las primeras palabras del verso 8 nos dicen que la generosidad revelada en la obra de Cristo fue igual de extrema que la pobreza de los macedonios. Él fue generoso hasta hacerse pobre. Por lo tanto, cuando vemos personas que por gracia han recibido abundancia de bienes y tienden a encontrar cierto grado de paz en ser generosos con algunas cosas o actos que realizan, debemos mirar más bien a Cristo. Si esto es una obra más bien moralista para calmar nuestras conciencias o para tratar de ser buenas personas, o si estaríamos nosotros dispuestos a entregarnos hasta la pobreza misma como Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Porque esta pobreza, o más bien dicho, perdón, esta riqueza ahora nos pertenece mediante la herencia que hemos recibido de parte del Señor. Ahora nosotros, dice el texto, que hemos pasado de ser pobres a ricos. Tú y yo ahora compartimos la riqueza de Cristo, la cual hemos heredado por su obra de sacrificio. Su obra de sustitución no solo la debemos ver a nivel del traspaso de nuestros pecados y su perfección, también la debemos ver a nivel de la herencia de sus riquezas, por medio de las cuales Él también nos hace partícipes de la misma generosidad que ha tenido con nosotros. De manera que hemos sido enriquecidos. Y así nuestra generosidad no es más que la generosidad de Cristo también en nosotros. Y lo último que quisiéramos poder rescatar de este texto es que si en la pobreza Pablo le muestra a los corintios que es posible ser generosos, que en la riqueza Pablo le muestra a los corintios cómo deben ser generosos, entonces ahora, sin excusas, podemos entonces seguir los consejos de Pablo. Desde el verso 10 al 15 podemos analizar este punto. Nosotros debemos ver que podemos ser generosos y que debemos ser generosos siguiendo estos consejos de la siguiente manera. El verso 10 nos dice de forma constante. El verso 10 dice, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto.
el año pasado ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Y el 11 dice, lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. La exhortación a los corintios no es porque simplemente ellos nunca han sido generosos. Pablo les recuerda a los corintios que en un comienzo su ánimo por la generosidad había sido primario y además voluntario, pero al parecer algo ocurrió en el camino, algo detuvo la generosidad de ellos. Por eso les dice, lleven a feliz término lo que comenzaron y que así ellos también puedan concluirlo. De la manera que Cristo comenzó y concluyó su obra de amor por ellos, ellos también entonces debían concluir aquellos que habían comenzado de buena manera. Por lo tanto, este consejo nosotros lo debemos ver a ser constantes. Ser generosos no es solo un asunto de Navidad. ¿Qué va a ocurrir cuando termine Navidad? Cuando termine nuestra serie que termina hoy. ¿Nos olvidaremos de la generosidad? Ser generosos no es un asunto solo de una fecha especial. Debiéramos ser constantes en todo tiempo en la generosidad. A pesar de las razones por las cuales ellos habían tenido, ellos debían cumplir con alegría, o como dice la NBI, de buena gana, aquello que se habían propuesto. Por lo tanto, esto también nos da una segunda observación al respecto de esto. No solamente nuestra generosidad debe ser constante, también debe ser con alegría. Esto es un acto de buena gana, dice Pablo. Los macedonios en el primer punto que vimos desbordaban en alegría. Por lo tanto, los corintios debían aprender de la misma manera. Y así como Cristo se entregó también voluntariamente, ellos también debían hacerlo de buena gana y de forma voluntaria. Porque anteriormente dijimos que la generosidad nace de un corazón alegre, que comprende en primer lugar que Él mismo ha sido el objeto de la generosidad más grande, la de Cristo Jesús, quien se empobreció para enriquecernos. Pero también podemos ver en este punto que debemos dar con equilibrio según la providencia de Dios, desde el verso 3 al 15. Es importante destacar este consejo de Pablo, ya que si leemos estos versos de forma aislada, parece ser un texto que al socialismo le gustaría atribuirse para sus pretensiones, ya que habla de este concepto de igualdad, que hoy en día la verdad que se encuentra bastante quizás en auge o mal empleado. Con este texto se podría decir que la Biblia dice que el que tiene poco debe darle al que tiene, el que tiene mucho debe darle al que tiene poco para que así ambos tengan lo mismo. Pero si esta fuera nuestra interpretación, entonces los puntos 1 y 2 que hemos dado no han sido. Comprender la generosidad desde el punto de vista como este sería, la verdad, reducirlo a lo mínimo posible o incluso hasta distorsionarlo. Esta idea de igualdad no la debemos entender en términos de que tú tienes 20, yo tengo 2, tú me debes dar 9 para que ambos quedemos con 11. No estamos hablando de tener todos lo mismo. Estamos hablando de que todos igualmente debemos ser generosos. Por lo tanto, el consejo de Pablo es que ellos deben ser generosos con los necesitados, porque el dar es una acción que deben realizar todos aquellos que han recibido la generosidad misma de Dios, pobres y ricos igualmente. Si Pablo le mostró el ejemplo de los macedonios que dieron en y a pesar de su pobreza, y luego le muestra el ejemplo de cómo Cristo se dio en su riqueza, entonces la igualdad de la que habla Pablo es la de la generosidad, no de la cantidad. Cristo se entregó a sí mismo, los macedonios se entregaron a sí mismos, por ende los corintios eran llamados a entregarse a sí mismos. De la misma manera nosotros hoy en día somos llamados a entregarnos a nosotros mismos por aquellos que están en necesidad. El llamado a la generosidad no es una cuestión solo a aquellos que tienen, es un llamado igualmente a todos. Y sin embargo, y a pesar de ser un llamado a todos, es un llamado que Pablo hace a realizarlo con equilibrio. A pesar de estos grandes ejemplos que vemos de entrega de los macedonios y de Cristo hasta darse al máximo, incluso dice más allá de sus capacidades en el caso de los macedonios, el llamado de Pablo es a dar con generosidad también de acuerdo a la providencia de Dios. Él toma como ejemplo el relato del maná. En el relato del maná, cada familia debía recoger de acuerdo a las cantidades que se le había designado a cada uno. Esto nosotros lo podemos ver en más detalle en Éxodo 16, 18. No todos recogían las mismas cantidades. No había igualdad en eso.
pero sí todos tenían lo que a cada uno le hacía falta según la provisión de Dios. Por lo tanto, también el texto dice que ni el que recogía mucho le faltaba o le sobraba, o más bien dicho le sobraba, ni al que recogía poco le faltaba. Por lo tanto, si Dios te ha provisto a ti de mucho o de poco, tu generosidad debe velar para que si tienes mucho, no te sobre para acumular a ti mismo. Pero si tú has recibido poco, que también ese poco pueda ser suficiente para que tú seas generoso de igual manera. Como conclusiones, quisiera yo decir lo siguiente. Podemos decir que la falta de recursos no es una excusa para no pensar y actuar en generosidad, ya que la generosidad no es una capacidad que depende de nuestros bolsillos. Es primeramente una cuestión del corazón. Los macedonios estaban en extrema pobreza y Pablo dice que dieron más de lo que podían. Seguramente para ellos cualquier monto significaba más de lo que ellos podían, por el estado en el que se encontraban. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos excusado de no tener lo suficiente para ayudar a otros? O quizás cuántas veces tú has dicho como yo, me gustaría tener tanta cantidad para poder ayudar a otros, pero más bien no será eso acaso una excusa para no participar de esta gracia que Dios nos da, porque la generosidad no es tan solo una cuestión de ricos, pero por otro lado también Cristo mismo nos muestra que la generosidad de los ricos tampoco es una cuestión de cantidad o de bolsillo, pues Él siendo rico se entregó por completo hasta la pobreza. No vemos nosotros a Jesús repartiendo dinero en el Medio Oriente como un tipo de farcas, como en el caso nuestro que tenemos acá. Así que si nosotros no hemos acomodado nuestra forma de ser generosos, porque pensamos que simplemente cada cierto tiempo debemos dar algunos aportes a incluso personas sin rostro, por decirlo de alguna manera, entonces no hemos comprendido la generosidad desde la perspectiva del Evangelio. Nuestra generosidad, Pablo nos aconseja que debe ser constante, alegre y equilibrada. Este texto no es un llamado a la pobreza, es un llamado a ser generosos y a comprender por qué debemos ser generosos. Debemos dar porque a través de la generosidad Dios nos capacita y se revela. Nuestra motivación de ser generosos, la motivación que cada uno de nosotros debiera tener, es que nosotros mismos hemos sido objetos de la generosidad en Cristo Jesús. Ya que su riqueza nos ha hecho ricos para ser generosos, no podemos entonces nosotros vernos desmotivados por la escasez que podamos tener, ni tampoco acomodados por una generosidad impersonal. Lo único que tú y yo necesitamos para no ser generosos es carecer de Cristo en nuestras vidas.